la descuartizadora de la colonia Roma. Don Francisco Páez, dueño de la tienda de abarrotes, ubicada en un edificio de la calle Salamanca, en la colonia Roma de la Ciudad de México, se encontró una mañana con la cañería de su local tapada. Llamó a un plomero y a 2 albañiles para resolver el problema. Tenían que romper el piso para llegar a la tubería, desalojar el caño y tapar de nuevo el boquete. Tremenda sorpresa que se llevarían y un susto que no esperaban. Ese día, marcado con el 8 de abril de 1941, encontraron un enorme tapón de carne humana putrefacta, gasas y algodones ensangrentados. Entre náuseas, el plomero y albañiles extrajeron aquel amasijo que envolvía además el cráneo de un niño. Nacida en la comunidad de Cerro Azul en la década de 1989, Felicitas Sánchez Aguillón tuvo una infancia desdichada por el rechazo de su madre y que desde niña exhibía un comportamiento inusual al disfrutar del maltrato de animales, perros y gatos callejeros a los que dicen envenenaba por pura diversión. La tormentosa relación con su madre y estos rasgos patológicos de su carácter sirvieron años después para el perfil psicológico que la prensa difundió al descubrir la asesina. Felicita debió tener una vida tal vez convencional, pues lo único escrito al respecto es que estudió enfermería. Se casó con un hombre de su pueblo natal llamado Carlos Conde y en su primer embarazo tuvo gemelas. El nacimiento de sus hijas, al parecer, desveló el lado oscuro de la personalidad de la mujer, quien convenció a su marido, luego de mucho insistir, en vender a aquellas niñas para conseguir dinero que les permitiría al menos algunos días de desahogo económico. Su marido, aunque se opuso al principio, cedió. Pero la culpa no pudo con él y exigió a Felicitas que le dijera quién había comprado a sus hijas. La mujer se negó. El matrimonio se quebró y la pareja terminó por separarse. Felicitas se dio cuenta del negocio que representaba la venta de niños y se convirtió en una intermediaria entre aquellas mujeres que no podían mantenerlos o no los querían y aquellas que no podían tenerlos. Cuando reunió el dinero suficiente, se trasladó a la Ciudad de México en el año 1910. Rentó una habitación a una mujer que vivía en el departamento 3 del edificio marcado con el número 9 de la calle de Salamanca, en la colonia Roma. Allí donde don Francisco Páez tenía su tienda de abarrotes. Felicitas siguió con el rentable negocio de venta de niños y partera. Después amplió su oferta. Llegaba a mujeres embarazadas que estaban fuera del matrimonio, que iban a buscar de sus servicios, les ofrecía la opción del aborto. Nadie sabe cuántas mujeres recurrieron a ella, pero eso le sirvió para después chantajear a la policía y salir libre. Durante casi 3 décadas, Felicitas se dedicó a los abortos, los partos y a la venta de niños en aquel departamento donde pasaba todo el día a solas. La mujer que le rentaba salía durante todo el día a trabajar y nunca supo de las actividades de su inquilina, hasta la mañana del 8 de abril, que las autoridades llegaron al edificio donde iba a empezar la investigación del hallazgo de aquella cañería. Aquella no era la primera vez que los vecinos se quejaban de problemas en la tubería. Y más tarde incluso declararon a las autoridades que Felicitas siempre les había parecido extraña. De su departamento a veces salía humo negro que dispersaba un apestoso olor y llamaba su atención las recurrentes visitas de mujeres de clase. Las autoridades
ya la conocían, pues 2 veces la habían detenido al intentar vender a 2 bebés. No obstante, la mujer salió libre tras pagar una simple multa. A Felicitas le iba tan bien en el negocio que incluso abrió una tienda en el número 69 de la calle Guadalajara, en la colonia Hipódromo Condesa, que llamó La Quebrada. Entre mitos y veras, los asesinatos de niños que no podía vender son escalofriantes. Los estrangulaba, los envenenaba, los cortaba, quemaba o desmembraba y metía en bolsas sus restos que abandonaba en la basura o vaciaba por el caño del baño. No se sabe cuánto tiempo duró cometiendo crímenes, pero la prensa calculó que sus víctimas sumaban más de 100 niños hasta el día del macabro hallazgo. La investigación de aquel caso fue llevada por el investigador José Acosta Suárez, quien comenzó las indagatorias y los interrogatorios a los vecinos del edificio. Al llegar al departamento número 3, donde vivía, abrieron la puerta. Aquella mujer que años atrás le habría rentado el cuarto no sabía nada de los crímenes de su inquilina y dejó pasar a los policías. En la recámara de Felicitas hallaron un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños. Ese mismo día, las autoridades catearon la miscelánea La Quebrada, donde obtuvieron más pruebas en su contra. Felicitas se enteró de la investigación y huyó, pero el investigador José Acosta pudo detenerla en pocos días gracias a un cómplice de Felicitas. Su cómplice se trataba de un plomero de nombre Salvador Martínez Nieves, quien fue aprehendido el 11 de abril de 1941 y en sus declaraciones confirmó los crímenes de la mujer y aceptó su complicidad a cambio de dinero por destapar las cañerías constantemente bloqueadas por los cuerpos de los fetos y los niños. Ese mismo día por la noche también cayó Felicitas junto con su amante Roberto o Alberto Covarrubias. Los dos iban en un automóvil que transitaba por la calle Bélgica de la colonia Buenos Aires, en el centro de la Ciudad de México, rumbo a Veracruz. Las primeras declaraciones de Felicitas ante las autoridades helaron la sangre de los habitantes de la Ciudad de México. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mi trabajo, arrojaba a los fetos al baño. La mujer narró durante horas escalofriantes historias. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. Y en efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal, en lugar de ojos, unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que le echara al canal y él lo amarró con un alambre, lo puso en su cuello. Estas y más declaraciones salieron por toda la prensa de México. Siempre vestida de negro, Felicitas fue recluida en una celda aislada por representar un peligro para el resto de las internas. Su abogado trató de advertir que revelarían los nombres de todas las mujeres que habían acudido a ella para abortar, si eso le permitía tener una menor condena. El 26 de abril
de 1941, Felicita Sánchez Aguillón fue procesada por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. El 10 de mayo de ese mismo año, el juez octavo determinó una fianza de 600 pesos de ese entonces para dejarla libre. Al mes siguiente, en junio, la ogresa de la colonia Roma dejó la cárcel luego de que las autoridades perdieron las pruebas en su contra, entre ellas el cráneo hallado en la tubería. La Procuraduría no pudo ni siquiera apelar el fallo del juez a pesar de contar con las confesiones del amante y el plomero cómplice. El rechazo social marcó mucho a Felicita. Ella se suicidó poco después, el